Hola, ¿qué tal? Continuamos aquí con una entrega más de la serie Programando con C Sharp. Estamos tocando todo lo relacionado con lo que es la programación orientada a objetos, en vista de que, bueno, C Sharp es un programa, es un lenguaje de programación orientado a objetos. Y todos esos son elementos sumamente necesarios para lograr entender y comprender bien lo que es la programación en términos generales, desde el paradigma de la orientación a objetos. Bueno, nos corresponde iniciar a propósito del tema de la programación orientada a objetos. Otro subtema más, ¿verdad? Como hemos visto, de herencia, viene un tema que es también de virtual, de una trascendencia virtualmente indispensable de comprender, que es el poliformismo, ¿verdad? Pero antes de entender y comprender de lleno el tema del poliformismo, debemos de comprender algunos aspectos, entre ellos lo que es la herencia de métodos, y relacionados con lo que es la herencia a métodos, el uso de las palabras reservadas new, virtual y override, ¿verdad? Bueno, para ello vamos a irnos a trabajar directamente con el Visual Studio. Vamos a seguir trabajando con nuestro ejemplo, el que hemos venido manejando, ¿verdad? De la clase mamíferos, donde teníamos una clase mamíferos con sus métodos, sus espacios de clase, ¿verdad? Una clase que la denominamos caballo, otra clase que la denominamos humano y finalmente una clase gorila, ¿verdad? Ahí habíamos quedado. Vamos a irnos directamente al main. De momento vamos a quitar esto que tenemos aquí en el main, ¿verdad? Bueno, como ya hemos venido conversando y ya sabemos, entendemos y comprendemos de acuerdo a lo que es el, el entender de la herencia, ¿sí? Del concepto que vimos de herencia, tenemos una clase padre llamada mamíferos, de la cual heredan una serie de métodos, las demás subclases de caballo, gorila y humano. Básicamente tenemos entonces el método respirar, ¿verdad? Que está incluido en la clase padre, mamíferos, ¿sí? Tenemos el método cuidar crías y de momento, ¿verdad? Habíamos creado un objeto, getNumber, que nos devuelve el nombre que le asignamos al objeto que instanciamos. Esos son los métodos que de momento tenemos en la clase padre y que por herencia, ¿ven? Por herencia, heredan, valga la redundancia, los demás subclases que heredan a mamíferos. Esas tres métodos son comunes a cada una de esas tres subclases. Y aparte de esos tres métodos que mencionamos antes, que las tres subclases heredan de mamíferos, cada una de estas subclases a su vez tienen sus propios métodos. En el caso de caballos, galopar. En el caso de humano, ¿verdad? Pensar. Y en el caso de gorila, sería trepar, ¿verdad? También cada una tiene sus propios constructores, lo que hemos explicado anteriormente. Ya no estamos utilizando los constructores por default, sino unos constructores que modificamos. Pero eso ya lo vimos en videos anteriores. Bueno, centrémonos inicialmente, vamos a ir a buscar qué se nos hizo la clase humano. Aquí está, humano. Bueno, recordemos que nosotros inicialmente creamos un método pensar en la clase humano que eh, inicialmente, de la forma en la que creamos los métodos en cada una de estas subclases, el método pensar es exclusivo de la clase humano. Ni, ni caballo ni gorila, ¿verdad? Tienen digamos, ese método. Y esto es porque
en principio, ¿verdad? En principio, bueno, yo no soy biólogo, ¿verdad? Pero en principio, básicamente el ser humano es el único animal pensante que tiene, digamos, esa capacidad. Pero aquí, por aquello que me salga algún biólogo que esté viendo mi videotutorial y que me vaya a criticar por esto, eh, vamos a partir de supuestos y nada más es por un ejemplo con fines didácticos, ¿verdad? No voy a ponerme aquí a discutir de biología, ni mucho menos, porque repito, yo no soy biólogo, pero vamos a partir del hecho de que, partamos del hecho de que los gorilas tienen de cierta forma, instintivamente, una forma de pensamiento, igual que los caballos. Obviamente entendemos que el ser humano sí tiene un nivel de raciocinio, de pensamiento evidentemente mucho más elevado. Vamos a partir, bueno, del supuesto, y repito, del supuesto, que de cierta forma, digamos, estos tres grupos, no sé, de animales, tienen cierto nivel de pensamiento. En el caso del ser humano consciente, en el caso de los demás animales, digamos que es un pensamiento instintivo. Bueno, pero partiendo de ese supuesto, como es una acción que en alguna medida pueden generar la mayoría de los mamíferos, pues sería justo entonces que yo en el caso de los mamíferos, yo me vaya a la clase mamíferos, en este caso en la clase principal mamíferos, y ahí voy a crear vamos a crear un método que lo vamos a denominar pensar. Entonces, me coloco debajo del último método agregado y creo un método de acceso público, void porque no me retorna nada con la palabra reservada return, y le voy a poner como indiqué el método pensar. Abro y cierro llaves y básicamente lo que este método me va a hacer es devolverme un mensaje que diga algo así como pensamiento eh, básico básico instintivo, ¿sí? Básicamente eso es lo que nos devolvería. Con esto, lo que estoy logrando hacer es que todos aquellos objetos, ¿verdad?, que yo instancie y sean de la clase mamíferos, pues heredarán, aparte de los métodos respirar, cuidar crías y obtener el nombre, un nuevo método que hemos denominado pensar, que es un pensamiento a nivel básico instintivo, pero básicamente todos los mamíferos lo tendrán a partir de este momento porque está definido dentro de los métodos de la clase mamíferos. Así que cualquier objeto instanciado, ¿verdad? Instanciado, va a heredar de la clase padre, que en este caso es mamíferos, este nuevo método. Bueno, y hasta aquí, digamos que eso espero, que hasta cierto punto se haya comprendido por lo menos lo que estamos haciendo a nivel práctico. Eh, bueno, pero aquí la situación nos plantea una problemática, que básicamente este método pensar no es exclusivo de la clase padre mamíferos en este caso, sino que además de tenerlo ahora, ¿verdad?, en la clase mamíferos, el método pensar, recordemos que también entonces en la clase humano tenemos el método pensar. ¿Y qué es lo que está sucediendo entonces ahora en la clase humano? Que recordemos que humano, la clase humano, hereda de mamíferos. Por lo tanto, el humano hereda ese método junto con el método propio, ¿verdad?, que ya tenía del mismo nombre, ¿verdad? Pensar.
igual, exactamente se llama igual que el método que definimos ahora en la clase padre mamíferos. Tanto es así que fijémonos cómo el Visual Studio ahora nos lanza aquí una advertencia. Eso no es un error, porque los errores ya sabemos que en Visual Studio los indica en rojo. Este básicamente esta línea que creo, no sé, debe ser como a color gris o algo así. Básicamente nos indica que hay una advertencia, ¿verdad? Hay una advertencia y si nosotros colocamos el cursor encima, ¿verdad? Ahí nos dice algunas cosas, ¿verdad? Que vamos a ir viéndolas, por supuesto. Ustedes las pueden leer, pero vamos a ir explicándolas. Y esa advertencia básicamente nos la está haciendo C Sharp, ¿verdad? Porque nos está diciendo, ok, usted va a heredar un método que se llama igual al que ya usted tiene. Y no solamente eso, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, recibe, si fuera el caso, no, pero si fuera el caso, le indica también, recibe el mismo tipo de parámetros. Por ejemplo, recibe parámetros de tipo string, ¿verdad? Al igual que el método nativo suyo. Entonces, básicamente, lo que nos está haciendo es una advertencia. Entonces, lo que hace C Sharp básicamente en estos momentos es ocultar, invalidar el método pensar de la clase mamíferos. En principio, ¿verdad? Ese ocultamiento se está dando de este método en la clase mamíferos, en la clase padre. Puede ser que de momento esto se pudo haber producido porque se nos olvidó y llamamos el método de la misma forma. ¿Verdad? Como puede ser que no, que conscientemente lo estamos haciendo. Estamos creando un método, como en este caso, que lo estamos elevando a nivel de método de la clase padre, pero también lo estamos trabajando localmente en una de las subclases. Solamente va a suceder esta ocultación del método, de este método, cuando sean exactamente iguales, o sea, que se llame igual, que sea del mismo tipo, que retorne o no retorne, en este caso no retorna, que reciba parámetros y si recibe parámetros la misma cantidad y el mismo tipo de parámetros. Entonces, cuando los métodos son exactamente iguales, lo que por default hace C# es ocultar, ¿verdad? El método en la clase que se hereda. O sea, en este caso, la clase heredada es la clase mamíferos. Entonces, este método se oculta en el método que está en la clase que hereda, o sea, en la clase mamíferos. ¿Qué, estoy tratando de explicar? Vean que si, por ejemplo, digamos, yo me voy a inventar que esta clase recibe un parámetro. Si esta clase recibe un parámetro, el parámetro de tipo string x, ya dejó de ser igual que el método pensar de la clase mamíferos, de la clase padre. Y automáticamente desaparece la advertencia, porque ya, a pesar de que se llaman igual, de que son de tipo void ambos, el C# detecta que ya no se está tratando de exactamente el mismo método, puesto que esta recibe un parámetro y la que está en el método mamíferos, en el método humano, perdón, en el método mamíferos, que lo definimos por acá, que está pensar, no envía ni recibe parámetros. ¿Ok? Entonces, si vuelvo a quitar el parámetro, vuelve la advertencia, porque ahora sí el compilador está eh, asumiendo que se trata del mismo método. De hecho, si yo en estos momentos creara una instancia de humano, ¿verdad? Una instancia de humano y este, utilizara el método pensar que me saldría es el método, ¿verdad? Que está creado en la clase humano, en la subclase humano, y no el método pensar que está en la clase padre mamíferos, porque este método está oculto, ¿verdad? Por default lo hace así. Ahora, si yo quisiera quitar la advertencia, debo de agregar delante de el public, ¿verdad? Aquí en la declaración del método,
la palabra reservada new y vean que la advertencia desapareció. Esto a nivel, digamos, de comportamiento, una vez compilado el programa, no genera ningún cambio. Igualmente va a seguir mostrando cuando se invoque el método pensar, el método que está en la clase humano y no el método pensar que está en la clase mamíferos, en la clase padres. Esto nada más es para eliminar el mensaje que sale ahí de advertencia. Eso es como nada más decirle, ¿verdad? Al switchar, ¿verdad? Yo sé que tengo un método que se llama igual que el que está en la clase padre mía. Yo lo sé, pero simple y sencillamente yo, el que voy a utilizar es el método mío, ¿verdad? El método local que yo tengo ahí. Pero de momento la vamos a quitar para que nos siga saliendo esa advertencia, que no es eso lo que estamos buscando, por lo menos de momento. Bueno, pero vamos a dejar de momento aquí la clase humano y nos vamos a ir a la clase gorila. Y como indicamos anteriormente, nada más a forma de ejemplo, repito, no me salga ningún biólogo ahí corrigiéndome, vamos a crear un método void, igualmente se va a llamar pensar. Y este método básicamente lo que nos retorna es un mensaje que va a decir algo así como pensamiento básico instintivo de gorila. No sé, algo así, ¿verdad? Igualmente sucede exactamente lo mismo que en el caso de la carga, perdón, de la clase humano. Nos sale exactamente la misma advertencia, que el método ya existe en la clase padre, entonces por lo tanto se va a ocultar el de la clase padre y utilizará en todo caso el método que está en este caso ahora en la clase gorila, que se llama exactamente. Entonces, aquí sucede lo mismo. Al estar la clase gorila, ¿verdad? Al estar la clase gorila heredando de la clase padre mamíferos, pues va a respirar, va a cuidar sus crías hasta que crezcan, va a heredar también pensar y el método nombre, ¿verdad? Pero sobre todo el pensar sucede exactamente lo mismo que en el caso anterior. Nos lanza la advertencia en pensar. Ahora, tenemos que considerar nada más que el método pensar que creamos en la clase humano, nada tiene que ver con el método pensar que creamos en la clase mamíferos. De igual forma, el método gorila, perdón, el método pensar en la clase gorila que creamos tampoco tendrá nada que ver con el método pensar de la clase mamíferos, de la clase padre mamífero. Para Sichar básicamente son métodos que coinciden nada más en el nombre, pero en realidad no tienen nada que ver uno entre sí y el otro. Y pues de ahí que eso es lo que tendríamos que valorar nosotros. Si ese es el comportamiento que requerimos nosotros dentro de nuestro programa, que ignore el método que está en la clase padre, el pensar en la clase padre, y utilice el método que está en la subclase, ¿verdad? En la clase que hereda. Eso es lo que tendríamos que valorar en principio. Pero digamos, basados en el contexto del ejemplo que estamos utilizando, pues estamos hablando de, digamos, de pensamiento, de razonamiento. Y digamos que en principio estamos hablando de una misma acción, ¿verdad? De pensamiento como tal. Eh, a nivel más básico de un gorila, a nivel mucho más básico de un caballo, a nivel avanzado en el ser humano, pero al fin de cuentas estamos hablando de pensar en los tres casos. Bueno,
Pero entonces, como estamos hablando en principio, repito, de una acción similar, ¿verdad? Los tres métodos, lo que yo debería de hacer, entonces, en ese caso, eh, en el caso de lo que es el, el método en la clase principal, en la clase padre, ¿verdad? Lo busco, aquí está, pensar, y agregamos la palabra reservada virtual, en donde agrego esa palabra. Y eso lo hago luego del modificador de acceso, ¿verdad? Entonces declaro mi método como virtual y agrego la palabra reservada virtual. ¿Y qué estoy indicando con agregarle la palabra reservada virtual, ¿verdad? Declarando el arreglo, el método pensar como virtual, pues que en alguna forma le estoy indicando a la aplicación que todos los objetos, ¿verdad? Todos los métodos de cada una de las clases que hereden de la clase padre, en este caso de la clase mamíferos, deberían de tener la clase pensar, todos, con alguna modificación, ¿verdad? En cuanto a los resultados que se puedan generar al llamar a ese método propio de cada uno de sus subclases, pero que al fin y al cabo todos y cada una de las subclases que heredan a la clase principal deberían sí o sí tener el método de pensar. Bueno, pero agregado, ¿verdad? Agregado la palabra reservada virtual, ¿verdad? Nos vamos, por ejemplo, a la clase humano y vean que sigue apareciendo la advertencia. Para el compilador sigue siendo diferente este método, ¿verdad? Local en la clase humano al método pensar de la superclase o de la clase padre, mamíferos, pensar. Siguen siendo distintos. Y pues no lo está viendo como una modificación como tal, ¿verdad? Por haber agregado la palabra reservada virtual delante de aquí, en el método de la clase mamíferos, sino que se trata de un método pensar que es totalmente diferente a este que está aquí. Pero para que en este caso no lo tome, ¿verdad? Como un método totalmente distinto, sino como una modificación, ¿verdad? Como una modificación del método pensar que está en la clase padre, agregamos la palabra reservada override, sobre escribir, override, y vean que ahora sí se elimina la advertencia, porque entonces ahora el compilador está entendiendo que se trata de el mismo método, solo que este método aquí en humano, ¿verdad? Es un método pensar, pero modificado. ¿Dónde está la modificación? Bueno, todo el método aquí puede variar en muchas cosas. Este método puede ser tan grande como se requiera. Pues por el ejemplo burdo que estamos haciendo nosotros, pues básicamente lo que va a cambiar en cada uno de los llamados de este método va a ser el mensaje. Nos vamos a ir en el caso de galopar, ¿verdad? Igualmente vamos a agregar, ¿verdad? Vamos a agregar bueno, aquí ni siquiera lo hemos creado. Bueno, vamos a crearlo, porque dijimos que en alguna forma, ¿verdad? Todos los mamíferos tenían una forma básica de
pensamiento. Entonces, pensar, agregamos exactamente el mismo. Y vean que aquí se nos presenta el error. Vamos a enviar el mensaje. Entonces es pensamiento básico equino. Pensamiento básico equino. Entonces vamos a agregar exactamente la misma palabra reservada que agregamos en el caso de humano. Vamos a agregar la palabra reservada, ¿verdad? Que se me hizo. Estamos aquí en caballo. Ok, aquí, perdón. Entonces, override, ¿verdad? Y vean que automáticamente desaparece. Vamos a hacer exactamente lo mismo aquí en el caso de gorila. Vamos a agregar después del modificador de acceso público la palabra reservada override. Entonces, ahora pasaron con esta palabra reservada override y con haber agregado el virtual en el método padre, lo que le estamos indicando es, vamos a ver, compilador, es el mismo método, el método pensar, ¿verdad? Virtual, que está en la clase padre, en la clase mamíferos, ¿sí? En la clase mamíferos, el método pensar virtual es el mismo método que ahora está en cada uno de las subclases que hereden, ¿verdad? Pero con algunas modificaciones, ¿verdad? En algunas modificaciones. La modificación que hicimos en el caso, para hacer un ejemplo sencillo, en cada una de los subclases es básicamente que tienen un diferente mensaje. El mensaje va a variar si es de la clase humano, si es de la clase gorila o si es de la clase caballo. Varía en alguna forma. Para aquellos que vienen de otros lenguajes orientados a objetos, como por ejemplo podríamos decir Java, ¿verdad? Esta palabra reservada virtual no existe, ¿verdad? Eso es algo muy propio del caso este. Entonces, con las palabras reservadas virtual agregado en el método de la clase principal y override, ¿verdad? En los métodos de las subclases, estamos pasando de un ocultamiento a establecer que es el mismo método, solo que modificado, ¿sí? Dependiendo de la clase, de la subclase que herede. Repito, con la palabra virtual, ¿verdad? En el caso del método pensar en la clase padre mamíferos y agregándole la palabra reservada override en las clases que heredan, en este ejemplo, a mamíferos, como lo son humano, gorila y caballo, estamos pasando de ocultar a modificar exactamente el mismo método, solo que dependiendo del contexto, o sea, de la subclase donde se llame el método pensar, pues podrá tener sus variaciones, pero se trata del mismo método. Entonces, una ocultación es básicamente es un tratamiento como si se tratara de un método distinto, totalmente distinto, ¿verdad? Que mientras que una modificación nos permite utilizar el mismo método, pero con las modificaciones necesarias para que, dependiendo, repito, del método donde se llame, se comporte de la forma en que se requiere. Tanto es así que, por ejemplo, si yo en estos momentos yo me voy a la clase de mamíferos, ¿verdad? A la clase de mamíferos y busco el método pensar y elimino la palabra reservada virtual, vean que ahora el error se va a trasladar
a cada uno de las subclases, ¿verdad? A cada una de las subclases. Pero lo vamos a volver a agregar y el error se elimina. Ahora vamos a devolvernos un momento aquí al método main y yo no sé, bueno, sí recuerdan del video anterior que nosotros creamos unas instancias, ¿verdad? Creamos una instancia, ¿verdad? Mi caballo de la clase caballo. Creamos una instancia, otra person, ¿verdad? De la clase persona. Y creamos una instancia, mi simio, de la clase mi simio. El asunto es que todas estas, todas estas instancias heredan la clase, el método pensar, ¿sí? De la clase mamíferos, ¿verdad? Todos heredan sin lugar a dudas el método pensar de la clase mamíferos. Es porque todas estas son instancias, ¿verdad? Instancias, en este caso de caballo, pero todas heredan caballo, humano y gorila. Recordemos que todas heredan sin excepción de la clase mamíferos. Por lo tanto, en este caso, cuando yo le doy aquí punto, ¿verdad? Punto, aquí está pensar, pero este pensar, ¿verdad? Junto con respirar y cuidar crías, este pensar es de la clase mamíferos, de la clase padre. Lo mismo sucede en el caso de otra persona. Respirar, pensar, pero este pensar no es el pensar de la clase humano, es el pensar de la clase, repito, de la clase padre mamíferos. Lo mismo para el caso de mis simios, ¿cierto? Y esto porque yo lo sé, porque cuando yo creé, ¿verdad? Cuando yo lo creé, yo lo creé, vean aquí está, creé mi array, ¿verdad? De la clase mamíferos, además. Vamos a hacer algo que nos va a volar la cabeza, ¿verdad? Algunos. Voy a hacer lo siguiente, voy a establecer un ciclo for. Un ciclo for como el que ya aquí la mayoría de los que estamos ya a estas alturas de de este curso, pues sabemos hacer un ciclo for. Entonces voy a decir que tengo la variable contador ahí, que inicia en 0, ¿verdad? Que va a ir y va a llegar hasta 3, ¿verdad? Que son los elementos que yo tengo en mi vector y que va a ir avanzando de uno en uno, ¿verdad? Entonces básicamente tengo un ciclo for, ¿verdad? Dentro de mi ciclo for, vean lo que voy a hacer. Voy a hacer algo que nos puede volar la cabeza, ¿verdad? Vamos a ir avanzando de i en i y vean que como este objeto, el objeto del arreglo almacén animales del tipo mamíferos, yo le puedo dar punto y tarararán, ¿qué me aparece aquí? Ah, me aparece entonces me aparecen los métodos, ¿verdad? Los métodos, crías. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Cuando yo recorra ese vector, ¿verdad? Aquí faltan los paréntesis del método pensar. ¿Cuál método me va a ir apareciendo aquí cuando yo recorra este vector? Me va a aparecer el método vector de la clase mamíferos a la cual pertenece este arreglo, este tipo de instancia arreglo que hicimos. ¿O qué? ¿Qué me va a aparecer? ¿Cuál es el método que se va a ejecutar en este caso? Esa es la gran duda, ¿verdad? Detengan el video aquí y piensen, denle en mente un momento y traten de analizar paso a paso todo lo que hicimos y no lo ejecuten este código, razonen un poco qué es lo que debería aparecerme aquí, ¿verdad? Porque voy a recorrer este vector. Este es el vector que yo voy a recorrer mediante este ciclo for.
Y de cada posición, o sea, de cada objeto que está en mi vector, yo voy a instanciar, voy a llamar el método de cada uno de estos, el método pensar de cada uno de ellos. Pero ¿cuál es el método que se va a ejecutar? El método pensar. ¿Cuál? ¿Mm? Piénsenlo un rato. ¿Y por qué les hago la pregunta? Porque consideremos que el objeto que yo estoy creando, el objeto almacén animal, es de la clase mamíferos, ¿cierto? Y la clase mamíferos tiene su método pensar. Entonces repito, ¿cuál método pensar va a ir llamando cuando se desplace en cada una de las posiciones y llame a cada uno de los objetos que están almacenados en las posiciones? ¿Cuál método? ¿Cuál método pensar? Ok, salgamos de la duda. Vamos a ejecutar esto y vamos a ver qué es lo que está haciendo este código. Vean qué cosa más sorprendente. Está llamando al método pensar, pero en el caso de cada una de las posiciones, en el caso del objeto que está en la posición, en la primera posición, como es un objeto de la clase caballo, está llamando al método pensar de la clase respectiva a caballo. Pensamiento básico equino. Ese método pensar es propio de la clase equino, porque así yo le puse algo que los distinguiera, ¿verdad? El caso de la segunda posición, otra persona, ¿verdad? Yo soy capaz de pensar porque soy un humano. Ah, wow. Y el tercero, pensamiento básico instintivo de gorila. De qué curioso, pudiésemos haber pensado que como el arreglo era de la clase mamíferos, pues todos los métodos que se iban a llamar y a ejecutar eran sin distinción alguna el método que está en la clase padre, ¿verdad? En principio debió haber salido, ¿verdad? Pensamiento básico instintivo en los tres, pero no. Ella entendió, ella entendió que debería de llamar producto de la codificación que hicimos, de haber agregado la palabra reservada virtual, de haber agregado la palabra reservada en cada uno de los métodos override, ¿verdad? Entendió que es el método propio de cada subclase. Genial. Dicho de otra forma, este objeto, ¿verdad? Almacén, dependiendo del contexto, se comporta de una u otra forma. En este caso, se comporta un, como un objeto caballo, en este caso se comporta como un objeto humano y en este caso se comporta como un objeto gorila porque ese es el contexto en el que está siendo llamado. O sea, que dependiendo del contexto en que se esté llamando este objeto, así se va a comportar. Vea todo el panorama, el panorama que nos abre eh, esta forma, ¿verdad? Que hemos aprendido en estos momentos de lo que es herencia. Y básicamente eh, esto es lo que conocemos en programación orientada a objetos como poliformismo, que la misma palabra nos dice, ¿verdad? Muchas formas, ¿verdad? Muchas formas de comportarse. A pesar de que esto, en lo que habíamos visto hasta la fecha, yo podía tener únicamente objetos de un mismo tipo. Ajá, ¿recuerdan? Mi arreglo podía ser o solo un arreglo carácter o solo un arreglo numérico, ¿verdad? O sea, en cambio, aquí yo puedo tener un arreglo de tantas clases y comportamientos como yo lo requiera. El poliformismo nos abre un panorama
que yo sé que no es fácil en estos momentos, es un pensamiento que se requiere de mucha abstracción para lograr comprenderlo. Hay que ver varias veces este video, incluso deberían de poder consultar en otras fuentes, porque el tema de poliformismo es sumamente amplio, ¿verdad? Y da espacio para muchos otros ejemplos que por razones de tiempo aquí no podríamos abarcar. Bueno, espero que este video por lo menos les haga una introducción al poliformismo. No pretendo que todo el tema poliformismo haya sido abarcado en este único y muy pequeño ejemplo, pero que sí por lo menos les dé la sustentación técnica básica para lograr comprender y a partir de este entendimiento de que ustedes realicen una investigación con mayor profundidad de lo que es el tema de poliformismo, porque sin lugar a dudas es un tema sumamente básico en la comprensión e implementación y aplicación de lo que es el concepto de programación orientada a objetos y fundamentalmente lo que es el principio de herencia y poliformismo. Bueno, nos vemos en nuestro próximo video tutorial. Espero que estén yendo en orden, ¿verdad? Yendo en orden desde el video número 1 que hicimos ya hace varios meses atrás y que continúen en orden. Ya vamos por el video número 61. Ya estamos avanzando, ya llevamos bastante recorrido en lo que es el lenguaje C# y ya hemos avanzado algo en lo que es programación orientada a objetos. Todavía nos falta todavía algunos conceptos muy importantes de programación orientada a objetos, pero espero que continúen viendo esta serie. Un abrazo, nos vemos.